En esta clase te voy a presentar la idea básica que motiva el estudio de las ecuaciones diferenciales. Esta idea es la del cambio incesante. ¿Y por qué es importante estudiar eso? Muy sencillo, ocurre que todo lo que puedes observar en la naturaleza, absolutamente todo y sin excepción, está en un continuo cambio, está transitando de un estado a otro, está siempre en movimiento. Y no me refiero solamente al movimiento como el que hago con mis manos, sino que, por ejemplo, mi jarro de café se está enfriando, su temperatura está pasando de una temperatura a otra en cada instante. Entender la forma en que se produce ese cambio me va a permitir crear un modelo, por ejemplo, el modelo de la temperatura de mi taza de café. Y sobre estas cosas, bueno, una para cada ejemplo que puedes encontrar en la naturaleza. La población de los países está cambiando. Si tú vas al banco y pides un préstamo y no lo pagas, tu deuda crece en el tiempo. El valor del propio dinero cambia en el tiempo, sea por la inflación, sea por alguna tasa de descuento, X factores, las cosas están siempre cambiando. En esta clase te voy a mostrar cómo se representa matemáticamente ese cambio, sea continuo, sea discreto, y te voy a mostrar algunos ejemplos con que se pueden construir algunos modelos. Vamos a partir con modelos sencillos y así vamos a empezar a introducir estas materias. Y como siempre, si todo esto te ayuda a entender estas materias y eres feliz y lo entiendes todo y good, ahí le puedes dejar un like, una compartida, una suscribida y todas esas cosas raríficas del YouTube. Y si por el contrario no entendís ni una cuestión, no importa. Y tú me escribes tus dudas porque así yo sé qué cosas no estoy explicando lo suficientemente bien. Y te puedo ayudar ya sea ahí con un comentario o si es una duda muy así como muy fuerte, así como, oh Dios, qué gran duda, la puedo incluir en algún video. Ahí muchacho tanto dijo tal duda y la agrego ahí y todas las menciones correspondientes. Eso, muchachos y muchachas, que comience la clase en la pizarrita para ver todas las cosas con más detalle. Como mencioné al principio, un aspecto importante de la naturaleza de las cosas es que estas están en un continuo cambio, siempre están cambiando. Están en un cambio incesante. Y como ya he dicho, ejemplos de estos los hay por montones. Puedes tomar, por ejemplo, la corriente eléctrica en un circuito, cualquier magnitud física en general. Vamos a poner aquí magnitudes físicas. La población de un país o región, el valor del dinero, el brillo de las estrellas y un largo etcétera. La forma más intuitiva de cambio, o al menos la más intuitiva de entender, es la que se obtiene de observar cómo cambian en el tiempo. Este tipo de cambio es a lo que llamamos evolución. Pero no es la única forma de cambio, también existe un cambio con respecto al espacio. Cambio respecto al espacio. Oposición. Esto es lo que se conoce como derivada direccional. Y de hecho la evolución es lo que se conoce como derivada temporal. Y la derivada temporal es la forma en que describo cómo cambian las cosas en el tiempo. La derivada direccional es cómo cambian en el espacio. Y esto no es difícil de visualizar. Mira, imagínate esta situación. Hay un terreno, un lugar, y por aquí está el mar. Bueno, esto es mucho más que un terreno, porque tú te desplazas en este lugar y lo que va a ocurrir es que va a cambiar tu altura con respecto al nivel del mar. Aquí hay una cierta altura, pero al moverte a otro sitio va a haber una variación de altura. Pero esa variación de altura va a depender de la dirección en que te desplaces. Observa esto, vamos a dibujar aquí circulitos buscando la altura. Donde está ese círculo verde, esa línea verde, son lugares que están a la misma altura con respecto al nivel del mar. Ahora, esto es un poco difícil de visualizar de esta manera. Para hacerlo de manera más sencilla, uno hace lo que se conoce como diagramas de nivel. Esta línea que están aquí en verde, la podemos ver desde arriba de esta forma. Esta sería la vista desde arriba. A ver, voy a moverme un poco y pasar. Y aquí en adelante está el mar. Voy a dibujar esta línea costera más gruesa. Esta es la línea costera. Y puede que nuestro personaje esté aquí. A partir de esto veremos que no es lo mismo que desplazarse de aquí hasta acá, es desplazarse de aquí hasta acá, aunque las distancias sean las mismas, o sea, la misma longitud. Aquí no hay variación de altura porque no he cruzado ninguna línea de nivel, pero aquí he cruzado 3 líneas de nivel, así que he aumentado la altura, he cambiado la altura. Esta variación de altura con respecto al desplazamiento y su dirección es lo que se conoce como derivada direccional. Y para calcular esta derivada direccional vamos a necesitar del concepto de gradiente.
Pero antes de entrar en estos detalles, vamos a revisar velozmente qué son estas cosas de derivadas temporales y derivadas direccionales y gradientes. Y para hacer eso necesitamos estudiar las funciones y la forma en que estas cambian. Y la forma en que estas cambian se describen a través de las derivadas. Así que, ok, funciones y sus derivadas. Supongamos que tenemos una función f que va a depender de varias variables, de x1, 2 y así hasta llegar a algún xn. Y quiero ver cómo cambia esta función f cuando yo cambio alguna de estas cosas. Para dejar esto más claro, escribámoslo así. 2, por aquí vamos a poner algún xi. Y aquí llegamos hasta xn. Y lo que voy a hacer es variar esa cosa. Variar xi. Entonces la pregunta es, si varío xi, ¿cómo cambia la función f? Ese cambio se estudia a través de la derivada parcial. F de x1 hasta xi. Y desde xi hasta xn, derivado con respecto a xi. Esta cosa es igual a un límite cuando delta xi tiende a 0. Voy a mover esto un poco porque me va a faltar pizarra. Y lo voy a coger un poco. Así. Entonces, esta cosa va a ser igual a la función f evaluada en x1 hasta xi. Y aquí le vamos a producir un cambio a la variable xi. Vamos a agregarle aquí un delta xi. Y los demás no le agregamos nada hasta xn. Luego restamos la función sin ninguna variación, o sea, de x1 hasta xi y aquí hasta xn. Entonces, lo que estamos calculando aquí arriba es la diferencia entre la función f, donde he aumentado en delta xi a la variable xi, con respecto a la misma función sin cambiar nada. Y esto lo voy a hacer con respecto al cambio delta xi. Entonces, esto que tengo acá metido en este cuadrado vendría siendo una suerte de, y entre comillas voy a colocar, derivada discreta o variación media con respecto a xi. Y si ahora agregamos el límite, cuando el delta xi tiende a 0, lo que se obtiene es una variación continua, lo que conocemos como derivada parcial. El nombre correcto es derivada parcial, pero lo podemos interpretar como una variación continua. Esto nos dice cómo cambia la función f cuando se cambia la variable xi. Ahora, si la función tuviese una sola variable, o sea, si fuese un f de x, y yo quiero saber cómo cambia esta función f con respecto a x cuando se varía esta variable x, lo que se obtiene es la derivada ordinaria, el de f a de x. Y esta cosa, como ya sabemos, es un límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x dividido delta x. Esto de acá es la derivada ordinaria o variación continua también, ¿no es cierto? Y esta cosa que está aquí, si le quitamos el límite, vendría siendo una variación media o discreta. Bueno, con respecto a una sola variable. Ahora, si esta variable x fuese el tiempo, x fuese el tiempo, entonces tenemos una derivada temporal. Y en cualquier otro caso en que el x no sea el tiempo, sino que coordenadas espaciales, entonces tendríamos, bueno, derivadas espaciales, por decirlo así. Ahora, ¿cómo calcularíamos la derivada direccional? Para calcular una derivada direccional como la que aparece cuando nos desplazamos en el espacio, ¿no es cierto? En la geografía, por decirlo así, se calcula de la siguiente manera. Eso se calcula a través del operador nabla. Se dice que el gradiente de f, de una función f de x1 hasta xn, esta cosa me va a dar un vector. Así que uno le pone la flechita para indicar de que esto va a ser un vector. Y esta cosa es igual a las derivadas parciales. Bueno, al vector formado por las derivadas parciales en realidad de esta función. Y la derivada direccional, por ejemplo, con respecto a un vector r, lo podemos hacer de la siguiente manera. Nos basta con proyectar el gradiente de la función f sobre el vector r. Esta es una forma de entender una derivada con respecto a un vector. Pero esto no es lo que se utiliza normalmente. Lo que se hace normalmente es calcular esto. La derivada de f con respecto a la dirección de un vector. Y esto es lo que nosotros entendemos como derivada direccional. Y esta cosa, si utilizas la lógica del operador de proyección, te va a quedar simplemente como el gradiente de f punto la dirección del vector.
Y esto además es mucho más sencillo que esto de acá arriba. Así que esto es lo que generalmente se utiliza. Más su interpretación geométrica es sencilla. Regresamos a este dibujo, es cómo cambia, por ejemplo, la altura, ¿no es cierto? Recordemos que este dibujo correspondía a la altura con respecto al nivel del mar en un terreno. Cómo cambia la altura según en la dirección en que yo decida moverme. En este caso sería la derivada direccional. Esto da un escalar. Bien, entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? En primera instancia, una ecuación diferencial es una ecuación donde aparece una función, que puede ser de una o de varias variables, y sus respectivas derivadas. Pueden ser parciales o pueden ser derivadas ordinarias. Y según esto, las ecuaciones diferenciales se dividen en dos grandes familias. Están las EDO y están las EDP. EDO significa ecuación diferencial ordinaria y las EDP son ecuaciones diferenciales parciales. Y dado que este es un curso introductorio a las ecuaciones diferenciales, nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en tratar con ecuaciones diferenciales ordinarias. Y para entender de qué van estas ecuaciones diferenciales ordinarias, vamos a revisar algunos ejemplos. Vamos a revisar algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a poner aquí ejemplos de E2. El primer ejemplo que vamos a revisar corresponde al modelo del enfriamiento de Newton, o mejor dicho, ley de enfriamiento de Newton. ¿Recuerdas cuando hablaba de la taza de café? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Supongamos que tenemos una taza de café. Aquí está una tacita con su café calentito. Entonces, lo que va a ocurrir es que el café tiene una cierta temperatura. Llamemos la temperatura del café. Y en el exterior está la temperatura ambiente. Pero debido a esta diferencia de temperatura, va a pasar lo siguiente. Va a pasar que la temperatura del café va a empezar a acercarse asintóticamente a la temperatura ambiente. Y mientras mayor sea la diferencia, mayor será esa variación de temperatura. Entonces, ¿cómo modelamos esto? Por un lado sabemos que la temperatura de ambiente no va a cambiar, porque el ambiente es una cosa muy grande con respecto a una simple taza de café. Entonces decimos lo siguiente. Por un lado tenemos que la temperatura del café va a ser igual a una función del tiempo. Así. Por el otro lado, la temperatura del ambiente es simplemente una constante. Ahora, ¿cómo decimos que la variación de temperatura del café depende de la diferencia de temperatura entre la ambiental y la del café? Eso lo establecemos de la siguiente manera. Decimos que la derivada temporal de la temperatura del café es igual a una constante. Vamos a ponerle alfa cuadrado para asegurarnos de mantener el signo y va a estar multiplicado por la diferencia de temperatura. Vamos a poner primero la temperatura más alta, que sería la temperatura del café o función del tiempo, menos la temperatura del ambiente. Pero dado que la temperatura del café es más alta que la temperatura del ambiente, vamos a poner aquí temperatura del café en el tiempo es mayor o igual que la temperatura del ambiente y la temperatura del café está disminuyendo, es necesario poner aquí un signo menos. Así me aseguro que esta variación sea negativa. O sea, la temperatura está disminuyendo. Y aquí tenemos la ecuación diferencial. Fíjate que aparece la derivada de la temperatura del café y aparece aquí la temperatura del café. Tengo una ecuación que relaciona la temperatura del café con su derivada. Entonces esta es una ecuación diferencial ordinaria. Y esta ecuación diferencial ordinaria nos va a servir como modelo para modelar la temperatura del café en el tiempo. O sea, nosotros podemos despejar a partir de esto la expresión de esta cosa que está aquí. Puede despejar. En clases siguientes vamos a demostrar de que esta función temperatura del café tiene esta forma. Va a ser algo de este estilo. Temperatura ambiente más alguna constante exponencial de menos alfa cuadrado e. Esta constante, vamos a ver luego, es lo que se llamará, bueno, es lo que veremos que es una constante de integración. Y esto que resulta de analizar esta ecuación diferencial es lo que se conoce como la ley de enfriamiento de Newton. Por ahora no nos vamos a centrar en cómo se obtiene esta expresión. Lo que me preocupa transmitir bien es cómo se crean los modelos a partir de esa idea de cambio y de magnitudes que se relacionan entre sí. Revisemos otro ejemplo. Vamos a ir a un lugar, cerra, por aquí arriba. Ahí. Analicemos el fenómeno del oscilador armónico. Armónico simple.
Para ponerlo en contexto, imagínate lo siguiente. Imagínate un muro, pero está fijo. Acá hay un resorte, una masa conectada al resorte, el piso donde se desliza. Y lo que vamos a hacer es estirar esta masa hasta alguna posición, por acá. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que estoy haciendo en el fondo es estirar este sistema a distancia, llamémosla X. Le voy a poner X de t porque cuando yo suelte esta masa, esta cosa va a empezar a oscilar. Cuando yo tomo esta masa y la desplazo hasta ese extremo, lo que va a ocurrir es que el resorte va a ejercer una fuerza de restitución. Y esa fuerza de restitución va a ser igual a una constante por la distancia. Pero como es de restitución, esta fuerza se va a oponer. Lo voy a poner aquí. No, lo voy a dejar sin la flecha porque total está en una dimensión, no hace falta. Esta fuerza se va a oponer a ese desplazamiento, así que le ponemos un signo menos. Podemos poner la constante al cuadrado para asegurarnos de que siempre sea positiva, o escribir simplemente aquí que la k es mayor que 0 para que no haya problemas con el signo. Bien, esto que tenemos acá es lo que se conoce como la ley de Hooke. La ley de Hooke para los resortes. Es la que nos dice, estiro el resorte a una distancia X y en consecuencia el resorte va a ejercer una fuerza de restitución de esta magnitud, donde K es la constante del resorte. Y ponemos K. Esta cuestión es la constante de restitución del resorte. Bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Nosotros nos damos cuenta de que aquí está actuando una fuerza y esta fuerza, por la segunda ley de Newton, es igual a la derivada del momento lineal respecto al tiempo. Pero el momento lineal es masa por velocidad, así que tenemos la derivada masa por velocidad. Pero nosotros sabemos que la masa que está unida al resorte es constante, así que esto queda simplemente masa por la derivada de la velocidad. Nosotros sabemos que esto es aceleración, m por a. Nosotros ya sabemos esto, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero la aceleración es igual a la derivada de la velocidad, como ya vimos aquí, ¿no es cierto? Y la velocidad es la derivada de la posición. Y la posición es una función del tiempo. Esto es la derivada segunda de la posición. En consecuencia, podemos reemplazar esto aquí y todo esto lo podemos reemplazar aquí. Esto que tenemos acá no es otra cosa que la segunda ley de Newton. Así que poniendo juntas la segunda ley de Newton con la ley de Hooke, vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a tener que masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a menos k por la posición en el tiempo. Y esto que tenemos acá es una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial generalmente se escribe de esta manera. De 2x de t cuadrado igual a menos k sobre m x de t. Se escribe de esa manera. Y esto es lo que nosotros llamamos ecuación del oscilador armónico. Simple. Más adelante vamos a ver de que esta ecuación se puede resolver y nos va a dar un resultado de esta forma. Al menos se puede escribir de esta forma, se puede escribir de muchas formas distintas. Pero la más sencilla, esto no es un vector, es así nomás. La más sencilla de representar esta solución es la siguiente. Va a aparecer de esta forma. Una constante a por un seno de raíz de k sobre m más phi. Aquí tanto a como phi son constantes. Problema. Y estas constantes, vamos a ver luego también, se pueden despejar a través de condiciones iniciales. Lo mismo ocurre con la constante de integración que aparecía en el caso del enfriamiento. Estas también son constantes de esa naturaleza. Cuando tenemos condiciones iniciales decimos que tenemos un problema de valor inicial, pero eso lo veremos a su debido momento. Lo importante aquí es que entendiendo la naturaleza de las cosas, cómo aparecen las fuerzas y la propia definición de fuerza, podemos entender, o mejor dicho, formular una ecuación diferencial que puede ser resuelta para obtener la posición del cuerpo. Si te fijas, esto te va a dar la posición de la masa en cada instante de tiempo. Y esta cosa va a depender de la constante del resorte y de la masa. Esto de aquí corresponde a la fase inicial. Esto de acá, esta A, se corresponde con la amplitud de oscilación. Y así, como puedes ver, donde sea que haya una relación entre una magnitud y su variación, podemos obtener siempre una ecuación diferencial. Veamos otro ejemplo. Este va a ser el último y con este terminamos. Veamos el tema de modelo de poblaciones.
Para ver el tema del modelo de poblaciones, imagínate lo siguiente. Por aquí tenemos un bonito continente y de aquí vamos a elegir un país al azar. Elijamos este país que está bien largo por acá. En este país vamos a encontrar que existe un cierto número de habitantes en el tiempo. Representémoslo con la variable x. X de t es habitantes en cada instante de tiempo. Tiempo se puede medir en meses, años, lo que sea, pero lo importante es que es una función del tiempo. Y sobre esta cantidad de habitantes nosotros vamos a estar interesados en el ratio de crecimiento por unidad de habitantes, o sea, cómo está creciendo la población, escribir eso, cómo está creciendo población por unidad de habitante. Entonces esto lo podemos plantear como pregunta: ¿cómo está creciendo la población por unidad de habitantes? Bueno, en este momento no tenemos ni idea, pero lo podemos expresar matemáticamente. Podemos expresar el ratio de crecimiento de los habitantes por unidad de habitantes. Esto lo vamos a escribir así para que se vea más bonito. X de t por x de t a de t. Ahora, este ratio de crecimiento por unidad de habitantes lo podemos expresar de la siguiente manera. Lo podemos expresar como una diferencia entre el ratio de nacimientos menos el ratio de defunciones o muertes. Este es el ratio de crecimiento por unidad de habitantes. Esto va a ser igual al ratio de muertes por unidad de habitantes. Digo, nacimientos, aquí en nacimientos. Por unidad de habitantes menos el ratio de muertes por habitante. Por unidad de habitante. Ahora, a partir de esto, nosotros podemos establecer algunas consideraciones. Por ejemplo, que el ratio de nacimientos no depende de qué tan grande sea la población. Es decir, podemos decir que el ratio de nacimiento es una constante. En cambio, el ratio de defunciones va a depender de cuántas personas vivan en esa región. Mientras más personas viven en esa región, mayor será el ratio de muerte. Vamos a establecer esto de esta manera. Vamos a poner un alfa cuadrado por x de t. Esta es una forma de decir que las muertes o el ratio de muerte es proporcional al número de habitantes. Vamos a poner eso de manera bien clara. El ratio muerte por unidad de habitante, por habitante simplemente, es proporcional al número de habitantes. Entonces, si hacemos esa presunción, esto de acá se nos transforma en la siguiente ecuación diferencial. Nos va a quedar una cosa de este estilo: 1 sobre x de t, xa de t, igual. Los nacimientos, dijimos, constantes. N. Y el ratio de muerte lo tenemos acá: alfa cuadrado x de t. Aquí tenemos una ecuación diferencial. Esto es lo que se conoce como ecuación logística de poblaciones. Ahora, una forma, de hecho, la forma que se ve más seguida esta cosa es de esta manera: de x a de t, esta cosa que es igual a x de t factor de n menos alfa cuadrado x de t. Esto de aquí es otra ecuación diferencial. La ecuación logística generalmente se ve de esa manera. Ahora, esta es la ecuación logística cuando se tiene una sola población desarrollándose, pero también se puede aplicar con distintas poblaciones que compiten por existir. ¿Qué pasa cuando tenemos muchas poblaciones distintas? Por ejemplo, distintas especies, zorros con conejos, en que la presencia de uno puede alterar la presencia de otro. Bueno, en este caso nos vamos a encontrar con distintas poblaciones que podrían ser x1, dependiendo del tiempo, x2, que también depende del tiempo, y así hasta algún xn. Cada uno de estos sería la población, alguna población de distinta especie. Y en este caso, por ejemplo, el ratio de crecimiento específico, que sería algo de este estilo de la población 1, no va a depender solamente de la cantidad de individuos de esa población, sino que también va a depender de la cantidad de individuos de la población 2, de la cantidad de individuos de la población 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta la n. En ese caso podemos tomar esta ecuación o cualquiera de las dos, ya que son equivalentes, y expresarla de esta manera: de xi, esta sería la población i, ¿no es cierto?, con función del tiempo de t, aquí sería xi población i. Esto sería igual a xi factor de n sub i, o sea, el ratio de nacimiento de la población i, menos, y aquí tendríamos que agregar la sumatoria de términos, pongamos de j desde 1 hasta n, alfa y j,
XJ con I contenido entre 1 y N. Entonces, esa dependencia en el ratio de defunción, recordemos que aquí, fíjate que acá está el M, que son las muertes, que es lo que está relacionado con ese factor alfa. Los he fusionado todos dentro de esta sumatoria. Acá vendría siendo el M sub I. El ratio de las muertes de la población I va a depender de la población de cada una de las otras especies. Por eso lo he expresado de esta manera. Y lo que obtenemos acá es un conjunto de n ecuaciones. Tenemos n ecuaciones diferenciales que se relacionan entre sí, están acopladas. Y esto ya es mucho más difícil de resolver. Esta cosa es lo que se conoce como ecuaciones de Lotka-Volterra, y corresponde a una generalización a la ecuación logística que está aquí. Esto es solamente para una población. Lo que está aquí es para n poblaciones coexistiendo e interfiriéndose entre ellas, posiblemente depredándose. Bien, con esto ya nos hemos hecho algunas ideas sobre cómo se van construyendo las ecuaciones diferenciales ordinarias que sirven para modelar ciertas situaciones, sea de la física o de cualquier otra cosa. Siempre que podamos encontrar una relación entre una cierta magnitud con su variación, lo que vamos a obtener es una ecuación diferencial. Y a partir de esta podemos obtener modelos que podrían permitirnos obtener predicciones. Bien, vamos a dejar esta clase hasta aquí por ahora. En la clase siguiente nos vamos a adentrar en establecer definiciones un poco más rigurosas sobre estos conceptos. Vamos a definir qué es exactamente una ecuación diferencial ordinaria de orden K. Vamos a revisar algunas cosas relativas al teorema de la función implícita y el concepto de solución de una ecuación diferencial ordinaria, que hasta ahora lo hemos visto de una manera más o menos intuitiva como está aquí, pero necesitamos establecerlo de manera formal para que se puedan hacer las cuentas. También vamos a desarrollar en la próxima clase los ejemplos que hemos estado viendo en esta. Eso, muchachos y muchachas. Si tienen dudas, no duden en escribirlas en los comentarios, así yo podré resolverlas. Y recuerden que los apuntes de esta clase los pueden encontrar todos en la página web, el enlace está en la descripción. Hasta la próxima, adiós.